Hola, ¿qué tal, estimados socios de la ANCAM? Es un gusto para mí saludarles. Yo soy Nisarindani Fuentes, titular de Comunicación Social de la asociación. Estamos en el tercer Congreso Nacional de Residentes de Cardiología que la ANCAM organiza en este año 2017 y en esta ocasión nos acompaña el doctor Rubén Baleón Espinosa, quien es profesor del curso de Cardiología de Posgrado del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. La verdad es un placer estar en estas sesiones tan interesantes. Doctor, nos interesa hablar en esta ocasión sobre Código Infarto, la forma en la que ustedes implementan este nuevo tema, porque en realidad es muy reciente, con los estudiantes de residencia. Sí, el Código Infarto ha venido a revolucionar el tratamiento del infarto, ya que pues sabemos que entre más tiempo pasa el daño del corazón es mayor, mientras más tiempo va pasando conforme la aparición del infarto. El objetivo de esto entonces es reducir el daño de que le presenta el corazón con el infarto y mejorar la expectativa de vida de los pacientes. Como bien dices, el Código Infarto no tiene mucho tiempo que se implementó, tendrá una década cuando mucho, sobre todo en los países desarrollados. Inicialmente, pues como siempre, empieza en otros países, empezó en Europa, empezó en Estados Unidos, donde el principal objetivo era que el paciente, al llegar a su hospital, se determinara cuál era la condición que llevaba a hacer inicialmente el diagnóstico de infarto y de ahí determinar qué posibilidades de tratamiento tiene. Hay que decir que inicialmente el tratamiento que se inició con el infarto en los años 80 fue el de tratamiento de trombolisis. Eso también fue un gran cambio en el tratamiento del infarto porque se observó que al reducir el tamaño del infarto mejoraba la expectativa del paciente al aplicar el medicamento que realizaba la trombolisis del trombo que ocasionaba el infarto. Y eso fue una gran revolución. Ahora, desafortunadamente, la tecnología no está disponible en todos los hospitales. No todos los hospitales tienen tanta tecnología como para poder hacer un tratamiento intervencionista del infarto del miocardio. Es por eso que en el inicio de los años del año 2000 se vio cuál era la posibilidad de que los pacientes llegaran lo más pronto posible a los hospitales donde está disponible la tecnología para poder realizar la apertura de la arteria. O sea, no solamente darle el tratamiento de destruir el coágulo y mejorar la perfusión de las arterias, sino también abrir esa arteria para que permaneciera perfundida y reducir el tamaño del infarto. Y entonces a partir de ahí se creó una red que se le llamó así Código Infarto, donde el paciente llega al servicio de urgencias. Se tiene que determinar primero si es un paciente con infarto del miocardio, que para eso tenemos que tener bien claros cuáles son los criterios clínicos que nos determinan el infarto. Un paciente con dolor intenso en el pecho mayor de 20 minutos, con ciertas características y el diagnóstico en el electrocardiograma. El electrocardiograma es un elemento muy importante en esto, ya que eso nos va a ayudar para determinar el diagnóstico de infarto. Y ya teniendo el diagnóstico de infarto, entonces sí, ver cuál es el tratamiento del paciente. Si el paciente se puede realizar trombolisis en ese lugar, se realiza la trombolisis, pero si es factible llevarlo a una unidad donde en menos de una hora se pueda realizar la angioplastía, esto quiere decir abrir la arteria, pues es cuando se detecta, se hace lo que es el código infarto. Llega el paciente a ese lugar, se realiza la comunicación con el hospital más cercano donde se pueda hacer este procedimiento y se envía lo antes posible para que el paciente llegue lo más pronto y entonces se puede realizar la angioplastía. Y ya se ha visto que entre más pronto se realice la angioplastía es mejor para el paciente. ¿Qué debe manejar el alumno en este tema? ¿Cómo es el proceso de preparación para los alumnos? Yo creo que, principalmente estar al pendiente de cuáles son las características clínicas que presenta el paciente de dolor. Hay que determinar cuál es el dolor y un poquito antes ver cuáles son las características del paciente. Esto quiere decir los factores de riesgo que tiene. Si es un paciente
fumador, hipertenso, diabético, obeso, con colesterol alto, es un paciente que ya nos está diciendo que tiene un alto riesgo de tener infarto. Y después, las características de la molestia, cómo es el dolor. Habitualmente es un dolor opresivo, intenso en el pecho, de duración de más de 15 minutos, que los hace sudar, los hace sentirse mal, les hace que se les baje la presión, en fin, tienen varias características que nos va dando la pauta de que este paciente tiene una alteración. Ya con eso, entonces, procedemos a hacer el estudio. El estudio inicial es electrocardiograma, y en el electrocardiograma tenemos que tener mucha acuciosidad para ver cuáles son las alteraciones que está presentando, porque el electrocardiograma nos va a ser de gran ayuda para el diagnóstico. Solamente en algunos pacientes que no tengamos una determinación clara en el electrocardiograma, podemos utilizar algunos otros medios diagnósticos, como es laboratorio. Actualmente la determinación de troponinas es lo más rápido, más que antes, que se hacían la determinación de enzimas, que tardaban mucho tiempo. Ahora con la determinación de troponinas también es un diagnóstico muy rápido. Y entre todo esto no debe de pasar más de media hora de que llegó el paciente para nosotros ya tener el diagnóstico de un infarto del miocardio. Entonces el residente debe de estar muy bien entrenado para poder hacer este diagnóstico lo antes posible. Y finalmente no solo el residente, sino también los médicos que atienden de primer contacto al paciente. Y todo el cuerpo médico que todo el cuerpo, exactamente. Entonces, por eso es que se hace esto del código, porque se hace que los pasos que lleve el paciente para poder llegar a este diagnóstico sean lo más rápido posible y evitar demoras. Porque, como te digo, entre más se vaya retrasando el diagnóstico o los procedimientos, más daño deja en el corazón. Entonces, hay que tratar de salvar lo más que se pueda del corazón, haciendo los procedimientos lo más pronto posible. Una vez que un paciente ha seguido ya este proceso, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Sí, inicialmente si el paciente no se puede trasladar tan fácilmente a un centro hospitalario donde se pueda realizar la apertura de la arteria, esto es la angioplastía, se puede hacer el tratamiento trombolítico. El tratamiento trombolítico es aplicar un medicamento en la vena que va a hacer que este coágulo que está obstruyendo la arteria se disuelva y permita el flujo de sangre. Esto va a ser el primer paso. El segundo paso, entonces, si es factible enviarlo a un hospital donde haya una mayor tecnología y donde se pueda hacer el procedimiento de destapar la arteria, esto es la angioplastía, inmediatamente, sin retraso, enviarlo a este hospital, para que al llegar a este hospital, en lo que llega y en lo que se hace la angioplastía, también sea lo más rápido posible. ¿Qué es lo que les espera a los futuros cardiólogos? ¿Hacia dónde va Código Infarto? ¿Cuáles son los nuevos retos? Porque sabemos que aquí en el Congreso tenemos a residentes del ancho y largo del país que van a tener que afrontar esta realidad de maneras distintas por región, por muchas características específicas de sus hospitales. ¿Cuál sería el reto a futuro en el tema de Código Infarto para los residentes? Bueno, yo creo que antes de tener el Código Infarto hay que hacer lo que la ANCAM está promoviendo, prevenir, ¿no? Tratar de prevenir que aparezcan estas entidades cardiovasculares, tener un adecuado control del colesterol, de la presión, de los lípidos, de la glucosa. Eso es inicialmente lo que debemos de hacer como un todo médico. Segundo, pues efectivamente, ya como cardiólogo, nosotros estar disponibles para poder hacer el diagnóstico lo antes posible. Y actualmente, pues con las altas especialidades, que son cardiología intervencionista principalmente, estar disponibles también para poder realizar lo más pronto la angioplastía. La cardiología intervencionista, pues es una rama de la cardiología, una subespecialidad en la cual estos residentes tienen un entrenamiento especial para poder realizar este tipo de angioplastías en los lugares donde pueda haber esta tecnología. Y como tercer lugar, pues sería expandir la tecnología a todas las zonas, a muchas otras regiones. Actualmente los hospitales que tienen esta tecnología para hacer la angioplastía no son tantos como debieran.
deberíamos de tener cuando menos un hospital de alta tecnología en cada estado, cuando menos, para que esto ayude. Y actualmente todavía no lo podemos contar. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias por estar aquí en el Congreso. Y bueno, pues también queremos agradecer mucho a todos ustedes quienes nos están siguiendo vía nuestras redes sociales. Los acompañamos también a seguirnos en nuestra página de internet www.ancam.org.mx y que estén sobre todo pendientes de todo el contenido que hemos estado generando para ustedes, no únicamente para cardiólogos, sino también para la población en general. Esperamos sus comentarios y hasta pronto.